la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nake Yurak y Guamaitlán. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Vuestra concientización acerca de la realidad y coyuntura por las que atraviesa el planeta no es algo que podáis transitar sobre las bases de la voluntad. Desde ERCS acompañamos el proceso que permite a los seres la objetividad de miras sobre la condición planetaria. Vuestra conciencia interior adapta la energía que utilizaréis para ese transcurso, más el proceso iniciático que acompañamos y estimulamos y que permite a vuestros núcleos interiores alcanzar los patrones y parámetros de la señalada situación del orbe. Toda realidad interna
debe encontrar espejos en los elementos que configuran su contraparte exterior. Vuestros cuerpos mentales, emocionales y etérico-físicos son convocados por sus energías rectoras a un encuentro en el propio centro de conciencia. Es en ese encuentro que los estímulos para confirmar su adhesión les serán ofrecidos. Mas no confundáis la naturaleza de esas dádivas. La energía que las compone solo puede ser revertida en respuestas al plan evolutivo. Cualquier otro intento de aplicación y destino con relación a ese patrón solo os ocasionaría retornos y débitos para con la ley. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Desde el momento que un ser, por apertura interna, pasa por ciertas pruebas, de forma inmediata debe persistir en la profundización, la interiorización, en sostenerse en esa actitud e ir hacia el propio centro de conciencia, abriendo la posibilidad de acompañar de un modo lúcido aquella energía que está operando como purificación. Presentamos el título del programa de hoy, No ser espectadores de la transición planetaria. Es el primer programa que empezamos a armar con el estudio del 9 de junio del 2021. Primer bloque, el título que le pusimos fue Siempre es la jerarquía. Trabajo en Bulgaria. Una persona, así como para comenzar el estudio, pregunta si es suficiente con la asistencia jerárquica, y luego también aportan sobre los encuentros virtuales de Daniel Gagliardo con grupos europeos. Escuchamos el audio con Daniel Gagliardo. En ningún caso vemos ausente la asistencia jerárquica en lo que estás diciendo. Vos decís, ¿es suficiente con la asistencia jerárquica? Es tu pregunta. Y si no es con la asistencia jerárquica, ¿con qué? Nada es suficiente por debajo de la jerarquía. Es decir, la jerarquía está en todo. Las conciencias que conforman la jerarquía están en todo. Después esas conciencias, en su potestad, en el dominio de las leyes que les corresponde, intensifican algunos aspectos o matices que las leyes habilitan para esas jerarquías. Pero siempre es la jerarquía. O sea, no hay forma de que la asistencia jerárquica no llegue.
quiere decir no alcance. Entonces, si algo en particular de lo que las jerarquías en nombre de la ley aplican fuera necesario intensificar, la jerarquía misma conoce el grado de intensificación y los matices de esa intensificación. Pero siempre es la jerarquía. Es como decir qué cosa que no proceda de nuestra vida interna estamos viviendo acá. Incluso la interferencia de las fuerzas disuasivas están reguladas por la relación con nuestro interno, porque por más que la ley de compensaciones vaya a trabajar mucho y va a tener mucho trabajo en la superficie planetaria, ¿no? No hay nada que se le escape a nuestro interno. Quiere decir, todo lo que nos ocurre está abastecido de un modo u otro por nuestra conciencia interna y por carácter transitivo a la intervención de las jerarquías. De todos modos está operando dentro del marco contenido y regulado por la jerarquía ese proceso. Puedan o no responder los trajes a la voluntad monádica, todo eso está previsto en un marco regulado por las jerarquías. Quiere decir, está previsto en el marco de las leyes que se van a transitar, de la experiencia que esas leyes ofrezcan, que esa probabilidad exista. Entonces, lo que queremos decir es que no podemos ver ajeno a nada la contención o la asistencia de la jerarquía, de un modo o de otro. Si lo vemos con flexibilidad y amplitud, vamos a ver que todo eso está contenido en el ofrecimiento jerárquico. Cuando una mónada no puede llevar adelante alguna cuestión en particular, que el conjunto de mónadas tiene como probabilidad previsto por la jerarquía, eso también está previsto. Esa falta, ese que no le alcance, está previsto por la jerarquía, porque esa mónada se va a llevar consigo, a donde siga su trayectoria evolutiva, la experiencia de lo que le ocurrió, de lo cual participó, que es riquísima, porque no todas las mónadas, en todas las etapas y oportunidades evolutivas, pasan por el mismo tipo de limitaciones o de alcances. Entonces, todo eso está regulado por la jerarquía. Solo que, si lo vemos parcialmente, lo vemos como una demora. Pero si lo vemos ampliamente, a un futuro que no sabemos cuándo va a ser, esa experiencia es enriquecedora para una mónada que va a estar en determinadas posiciones cósmicas habiendo experimentado ciertas cosas que algunos conjuntos monádicos no experimentaron, por ejemplo. Exactamente, tal cual. Al decir la energía nos sobreestimula, así por carácter de transferencia decimos, la energía no nos sobreestimula. ¿Y qué es la energía? Es la base de las leyes cósmicas, quiere decir las leyes cósmicas no sobreestimulan. Y las leyes cósmicas, ¿cómo operan? A través de la conciencia y jerarquías. Las jerarquías no sobreestimulan. Entonces, cada uno de esos patrones diferentes de conciencia cósmica, pero que están unificados en una línea, en un sentido evolutivo, controlan, no sobreestimulan y salvaguardan, incluso en lo que parecería la frustración evolutiva, aspectos de riqueza evolutiva inmensos. No sé si quedó claro lo que estamos diciendo. No, pero está bien. Lo que ocurre es que hay tantos matices para profundizar de la filosofía cósmica y esos matices están relacionados al momento, al eterno presente. Entonces hay cosas que las dijimos tal vez 10.000 veces, corridos 10 centímetros para la derecha o para la izquierda, pero en esencia existe una única verdad cósmica, una única visión cósmica de las cosas. Hay un solo sentido evolutivo de las cosas. No importa si ese sentido evolutivo se recorre, se transita, se experimenta en distintos ritmos, en distintas secuencias, bajo distintos aspectos de la contención cósmica de la energía, pero no hay mucho para inventar. Exactamente, tal cual. La otra vez en un mensaje nos lo colocaba la coordinadora europea respecto al trabajo de Bulgaria, que nos decía que algunas personas comentaban eso precisamente, que habían escuchado distintas explicaciones a lo largo de no sé qué cantidad de años, tendientes a lo que sería el sustento, la alimentación, la asistencia de la instrucción, pero que en determinados momentos, cuando enviábamos respuestas o ella traducía respuestas, decían que esa era la respuesta para ellas, que no otra, esa era la respuesta para ellas, y que estaban en búsqueda continua de eso desde hacía muchos años. A ver, ¿cuántas veces dijimos que la palabra amor, energía, armonía, equilibrio, servicio,
está en el vocabulario humano, vaya a saber desde cuándo, y se emplea en todas las líneas religiosas, filosóficas, pero hay un aspecto que tiene que ver con la instancia genuina de actualización por parte de la energía y la vida cósmica, que ese aspecto, al tomar la característica, al fluir bajo la característica que le corresponde, hace que la cosa funcione. Los búlgaros son muy precavidos, hasta desconfiados, pero cuando confían se meten totalmente en las cosas. Y digamos que la energía Uxim pasó por la prueba de esa observación, de esa atención casi desconfiada o con exceso de prudencia por parte de los búlgaros, y en este momento están sumamente entregados a profundizar la esencia de la tarea Uxim. Están muy abiertos. Fíjense que en este momento es muy difícil congregar personas en un solo lugar. Y hubo encuentros, a pesar de todas las restricciones, en cada lugar de Bulgaria, hubo encuentros hasta de 18 o 20 personas. Hoy lo mismo, y ayer lo mismo, eran 18 personas que se fueron hasta un retiro en la montaña para generar la ceremonia de receptividad de la instrucción que estaba prevista. Más allá de que todo este material circula libremente en búlgaro por toda Bulgaria, pero ellos se comprometieron, ¿sí?, a decirle sí, a pesar de todas las restricciones, para estar presentes en ese lugar en las montañas y sentar las bases de receptividad para esta tarea. Y eso no se encuentra todos los días. Fíjense, acá vamos a buscar los sábados las personas a la plaza, a veces vienen dos, a veces una, a veces no viene ninguna, no sé si alguna vez sí, alguna vez no habrá venido ninguna. Pero ellos se movilizaron, algunos recorrieron toda Bulgaria para ir a estar allá esos 5 días y tornarse la base de una ceremonia de receptividad de la instrucción para después cooperar y divulgar. Eso no se encuentra todos los días, en ningún lado. Y acá, como decíamos, vamos hasta Capilla del Monte todos los sábados a buscar gente y a veces no viene ni 2 ni 3 personas. Más de una vez hemos puesto 3 camionetas para ir para allá y ha venido una persona por camioneta. Entonces, hay una actitud que cuando se llega a un grado de comprobación, a un grado de consideración, de sintonía, de receptividad, esa actitud emerge firmemente en pos de que se concrete lo necesario. Y ellos lo están haciendo de un modo correcto. Están en nombre del pueblo búlgaro tornándose receptores para después difundir esto. O sea, entendieron lo que es, en alguna medida, la responsabilidad de ser quienes estén actualizando ante un patrón de energía que, por ser Bulgaria un ámbito endogámico por su idioma, porque es el único país que habla el idioma búlgaro, es más impermeable de algún modo. Es más impermeable y siempre ha sido un pueblo castigado por invasiones. Los turcos casi los han hecho desaparecer en un momento. Entonces, es un ejemplo a seguir lo que está ocurriendo en Bulgaria. Y por su posición estratégica, a orillas del Mar Negro y con fronteras con Grecia y todo lo demás, por su posición estratégica son un foco de irradiación. A partir de que ellos sintonizan algo en particular, se tornan en ese lugar un foco de irradiación. Y por esa cuestión de fidelidad que tienen muchos los búlgaros instalada, que es lo que le permitió sobrevivir históricamente, entonces generan un valor agregado en lo que hacen. Una mayoría, digamos un porcentaje amplio de las personas que nosotros conocimos allá, los estamos viendo ahora en los videos. Y otra cantidad de personas desconocidas que se tornaron receptores del mensaje a posteriori. Pero el compromiso que tienen en este caso, donde hemos tenido que cancelar toda la gira mundial porque no estamos yendo a ningún lado, tanto Portugal como Bulgaria mantienen la antorcha encendida en Europa. Sí, los búlgaros trabajan mucho con primero y sexto rayo. Tienen un matiz de devoción, de sexto rayo interesante, de idealismo interesante, que es lo que le permitió kármicamente sobrevivir a invasiones imposibles. Dicen que por donde pasaba el caballo de Atila no crecía más el pasto, y los turcos, una gran parte de la sangre turca, son de las estepas de Asia Central, muchos de los matices sanguíneos turcos, ¿no? Los hunos, los mongoles están metidos, están enfrascados en la genética turca. Así que, primer rayo fundamental, porque para enfrentar las situaciones que han enfrentado los búlgaros,
Hace falta mucho primer rayo en ciertos momentos. Y ya tenían ancestros de primer rayo hace 3.500 años, en el auge de la civilización tracia. Ese primer rayo era imponente, ¿no? Muy fuerte. Aprender a auxiliar con impersonalidad e imparcialidad aquello que está aconteciendo forma parte de lo propuesto por la energía de instrucción en nuestro camino. De ese modo, la purificación, dirigida mediante nuestros núcleos internos, empieza a contar gradualmente con una insustituible colaboración de nuestra parte, el inicio del proceso de acompañamiento autopurificatorio. Escuchamos a Anika Schnock interpretando su obra Redención. Los océanos ven cruzar los peregrinos. Para ellos, todo es trilla y esencia. Las fronteras se disuelven en la luz sin oponer resistencias a la asistencia de la necesidad. Los que responden transportan la llama que los alimenta e ilumina. De ella se alimentan y a ella como leño se ofrecen. Su palabra es el crepitar de los fuegos y en los vientos, verbo. Transforman las lenguas, rompiendo las cápsulas del engaño y la malversación. Majinkenak los guía hacia el rescate de la pureza. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero.
El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, que es titulado No ser espectadores de la transición planetaria. Este segundo bloque, hermanos, está titulado El aura de Samana. La energía toca a todos. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Nosotros nunca estuvimos fuera del aura de Samana. Lo que está ocurriendo ahora, que estamos entrando en una magnitud de ese patrón de energía, de ese espectro de energía, que era desconocido para el planeta y la humanidad. Porque nosotros estamos en un segmento, digamos así, en un área de esa franja energética de Samana, que corresponde a un estado vibratorio propio de un universo que está bajo ley de karma. Y nosotros ahora estamos en transición, quiere decir, el planeta y la humanidad, lo que lo compone en este momento, está en condiciones de poder ingresar gradualmente a un campo de energía áurico de Samana que corresponde ya a la regencia de otra ley. Porque el aura de una jerarquía es un espectro inteligente que tiene una capacidad de determinar, de asistir las necesidades de aquello que está dentro de ese campo vibratorio. Entonces, cuando se dice que ahora estamos ingresando más profundamente en el aura de Samana, que el planeta está ingresando más profundamente que la humanidad, estamos hablando dentro de un espectro energético que está por fuera y por encima de la ley de karma, que corresponde a la influencia energética de la ley evolutiva superior, porque no es lo mismo la energía crística en el marco kármico que la energía crística en el marco de la ley evolutiva superior. Son cosas diferentes. Entonces ahora estamos ingresando a un aspecto de esa energía inédito para nosotros, que habilita la conciencia que habita en este planeta y al Logos mismo a una relación cósmica que antes no era posible. Porque el planeta mantenía una relación con el cosmos limitada, porque no podía ser homologada esa relación con el cosmos. ¿Por qué? Porque un aspecto del planeta estaba bajo ley de karma, otro estaba bajo ley evolutiva superior. Ahora, al estar haciendo la transferencia en esta transición de la trascendencia total de la ley de karma y de la regencia absoluta de la ley evolutiva superior, ya estamos en condiciones de vivir una experiencia diferente.
totalmente diferente. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que se nos pide a nosotros. ¿Por qué la energía estimula que entendamos que no es participar como espectadores de la transición del planeta? Porque las partículas todas tienen que ejecutar su transición. Para que las partículas puedan asistir el orden circulatorio de un planeta que está ingresando en el aura de una jerarquía crística, ya bajo otras condiciones vibratorias, todas las partículas tienen que adherir y ejecutar ese mismo movimiento en sí mismas. Eso es fundamental. Entonces, aquellos que se quedan mirándolo de afuera, siendo que tienen conciencia de eso, aquellos que sabiendo que hay que transformarse, no se transforman, aquellos que sabiendo que hay que personificar lo que llega, el futuro, ahora, que hay que abrirse la conciencia pionera. Y el pionerismo es muy vasto. El pionerismo no es extremo, quiere decir, hay muchos niveles de pionerismo que están acordes al sentido de respuesta evolutiva de las conciencias que podrían potencialmente experimentar algún nivel de pionerismo. Entonces es muy amplio el número de personas y las características de quienes tendríamos que ensayar con eso. Y no basta porque el porcentaje adecuado para eso existe, pero no toma las riendas de su relación con la vida cósmica, no asume el compromiso adecuado. Entonces, todos nosotros, quienes estamos ocupados de estas cosas, quienes no estamos, intentando matar el tiempo en una condición de vida planetaria tan inerte como esta, tan estéril como esta, sino que estamos intentando fertilizar nuestra conciencia para donarnos como fertilidad para la vida planetaria, tenemos que tener este compromiso realmente asumido con la mayor estabilidad. La energía toca a todos, no deja a nadie afuera. La categoría de no preparados, por ejemplo, hay una que es aquellos que no están preparados y no lo van a estar a lo largo de toda la transición, porque no les corresponde, no pueden llegar, no pueden inventar lo que no pueden ser. Pero hay quienes no están preparados porque están mirando para otro lado. Entonces están generando condiciones de callosidad en sus conciencias que bien podría ser trascendida esa condición. Porque una cosa es no estar preparado porque realmente no te alcanza la curva evolutiva para hacer algo, porque no se puede acelerar, no se pueden pasar etapas. Hay quienes no están preparados porque necesitan etapas que no van a estar presentes en lo que queda de la transición planetaria, pero hay quienes no están preparados porque no se disponen a estar preparados, porque están identificados con patrones de energía, con patrones vibratorios que hacen que queden demorados, que estén fuera de tiempo, de ritmo. El pulso cósmico busca actualizarlos y ellos se quedan demorados en sus principios naturales, en sus tendencias materiales, en su identificación con las fuerzas que la materia ofrece. Entonces no están preparados solamente. Uno puede estar ciego porque no quiere abrir los ojos, o puede tener los ojos bien abiertos y estar ciego. Entonces, dependiendo de lo que cada ser tenga como trayectoria evolutiva, lo que su conciencia sea capaz de aceptar en base a los estímulos que su conciencia interna, que su ser interno le ofrezca. Hay quienes no pueden ver porque todavía no tienen la madurez para ver. Y hay quienes no pueden ver porque están mirando para otro lado. Entonces aquello que realmente deberían observar, hacer propio y ejecutar, no lo pueden hacer. Y ahí encontramos el nexo con aquellos seres, que son unos cuantos cientos de millones, que deberían poder definir su condición de rescatabilidad, pero muchos de ellos no lo van a hacer. Porque teniendo la capacidad potencial de definir su condición de rescatabilidad, no lo van a hacer. Con suficiente margen. Quiere decir, la jerarquía no está exigiendo que los seres ejecutemos al 100% nuestra planificación interna, porque la jerarquía está teniendo en cuenta de un modo preciso y elevado la densificación de la capa psíquica, que es el principal filtro que tenemos para poder ejecutar adecuadamente la planificación interna. Entonces, la jerarquía automáticamente, la conciencia general del planeta y el logo solar, quiere decir el regente del sistema, están viendo claramente cuáles son nuestras limitaciones, aunque seamos responsables de la congestión de la capa psíquica,
cuáles son nuestras limitaciones en relación a la interferencia que ofrece la capa psíquica y el verdadero potencial que tendríamos para enfrentar eso. Entonces, el rango de definición de la rescatabilidad está dado en función de esa triangulación. La jerarquía no puede exigir algo que sabe perfectamente, por conocer en profundidad la situación del planeta, que no podríamos enfrentar de cierto modo. Y entre esas cosas sería que no podemos enfrentar de modo absoluto la planificación interna. En un universo kármico más equilibrado, más armónico, sin tanta deuda, nosotros podríamos hacer, o por lo menos un porcentaje interesante de seres podría hacer esto de ejecutar casi al 100% su planificación interna. Pero en un universo como este, no. Sobre todo donde nunca se detiene la densificación. Cuando se pasó de un cierto límite, a medida que fue traspuesto ese límite, la densificación se tornó muy dinámica y cada vez peor. Muy dinámica. Esa densificación se ha tornado tremenda, porque llega un punto donde el filtro de contención para el proceso de densificación ya no aguanta, se quiebra, se fisura. Entonces nosotros estamos continuamente generando índices elevadísimos de densificación de la capa psíquica que no son fáciles de enfrentar por parte de la humanidad que los genera. Porque nosotros no solo tenemos dificultades para transformarnos en función de la actualización, sino tenemos dificultades para salir de la inercia. Entonces, tanto para actualizarnos de modo benéfico como para romper cierto tipo de patrones que tienen que ver con la inercia y que son los responsables de esa densificación de la capa psíquica, tenemos una gran discapacidad. ¿Se entiende lo que queremos decir? En función de actualizarnos para poder ser mejores receptores de la voluntad cósmica, como en función de romper con la inercia. Las dos cosas son imposibles para nosotros. En realidad la jerarquía nunca estimuló que se puedan atender dos cosas juntas tan dispares. La disparidad nunca fue lo que estimuló la jerarquía, sino que aprendamos a homologar nuestra conciencia en función de un determinado orden circulatorio y de una meta superior o universal. Las experiencias de estar repartido en conciencia son estrictamente transitorias y las permite la jerarquía en un marco muy acotado. Porque siendo como somos, si eso se extendiera, no sé cómo saldríamos de ahí. El alma la presenta. La palabra margen, no sé si podríamos definirla vibratoriamente presente en el acto de presentarnos a nosotros, a los egos encarnados, la planificación. Lo que sí sabe el alma y las jerarquías que rigen los grupos internos es que con la situación planetaria actual no hay planificación que se pueda concretar totalmente. No sé si llamarle margen. O sea, no es que nos dan de más para que hagamos de menos, por ejemplo, sino que nos dan lo que realmente haría falta, porque es lo único que nos puede conducir como un imán subjetivo e invisible. Si nos dieran algo de más para que hagamos menos, eso que está de más, desde el momento inicial ya es inservible. Porque el cosmos no hace nada que sea innecesario. Entonces, cuando no vamos a hacer algo, no es porque nos dieron de más, sino que nos ofrecieron concretar lo necesario y nosotros quedamos por debajo de la propuesta. No llegamos a estar a la altura de la propuesta. En ese sentido, no habría una suposición de márgenes. Total, si nosotros nos arreglamos perfectamente bien, ¿para qué nos van a dar márgenes si nosotros igual vamos a tirar a la basura un montón de los ofrecimientos? Sí, es que en realidad no tiene sentido, porque nada que el cosmos ofreciera que estuviese de más tendría un poder de interacción o de atracción para nuestra conciencia. Nuestra conciencia solamente puede ser atraída al centro de la actividad cósmica por aquello que no es ni de más ni de menos, sino que es la necesidad y lo correcto para nosotros. Cualquier cosa que no estuviera prevista en función de eso no tendría el poder atractivo para nuestra conciencia. El imán que la energía ejerce sobre nosotros lo ejerce a través de lo correcto y lo necesario. Lo innecesario jamás podría ejercer ningún tipo de atracción. Para eso estamos nosotros, que nos identificamos con las fuerzas involutivas.
pero no porque estamos replicando un patrón de conducta superior donde lo innecesario se nos presente. En los niveles superiores solo se nos ofrece lo necesario y se nos ofrece de manera correcta esa ceremonia de ofrecimiento. Para eso estamos nosotros acá, para rechazar la oferta interna y volcarnos a la identificación con fuerzas materiales, que transitoriamente nos van a apartar de poder sintonizar las necesidades y de asistirlas de modo correcto. Cuando un ser es atraído por lo inédito, sustancialmente hacia aquella desconocida realidad interior, debe aprender a sostenerse ante la refracción de que sus vehículos podrán presentar. Si primaran en él las energías de amor y devoción por aquello que aún desconociendo tiene vocación de hallar, gradualmente será modelado a la luz de arquetipos superiores. Entregado silenciosamente a avanzar hacia aquello que lo llama, sin descanso ni condicionamiento, recibe la revelación en forma de vivencia de su participación en el plan evolutivo. Ya no se planteará jamás qué es aquello que le corresponde realizar. Descubre que si su esfuerzo se concreta en aquella meta interior, aprendiendo a sostenerse fiel en el cumplimiento de la misma durante el transcurso de cada situación, su participación en la gran tarea se consuma. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra que ha titulado Transitar. Al no resistirnos a aquello que acontece, nos tornamos colaboradores efectivos para custodiar el contexto de los acontecimientos. Así estaremos custodiando que el contexto de la vida misma sea el más adecuado, aquel proceso purificatorio que habrá de desenvolverse.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos a abordar el último de los bloques de este tema central que habíamos titulado No ser espectadores de la transición planetaria. Y este último bloque lo titulamos Planificación interna, ejecutores kármicos. Una persona pregunta por el alma y su relación con los grupos internos planetarios y también su relación con la planificación interna recibida. Escuchamos el audio de Gagliardo. El alma forma parte de un grupo interno. Todas las almas forman parte de grupos internos planetarios. Esos grupos internos están coordinados por jerarquías y por entidades que tienen una coligación absoluta y perfecta con la conciencia general del planeta, con el logos planetario, con la jerarquía que integra. Incluso las conciencias que rigen esos grupos internos son miembros de la jerarquía. A través de toda esa escalera evolutiva, logoica, jerárquica, que tiene sus terminales en los grupos internos, llegan informaciones actualizadas continuamente, que las jerarquías que están a cargo de los grupos internos brindan y vuelcan a las almas. Y brindarlo y volcarlo sobre las almas significa ofrecerles participar de la asistencia del plan evolutivo. No es que dicen, che, hay esto para hacer, ¿quién lo quiere hacer? Esas conciencias jerárquicas se contactan jerárquicamente con la conciencia monádica, también con la conciencia anímica, y ofrecen en base al potencial del ser interno qué aspecto de la asistencia del plan evolutivo tienen que ejecutar. No hay libre albedrío, no hay opción de aceptarlo o no. Mediante una ceremonia se le expone a la conciencia anímica qué tiene que aceptar en determinadas fases, etapas, pulsos, ciclos, en función de lo que tenemos que hacer como conciencia para el plan evolutivo. Como el alma no tiene los problemas que tiene el ego y la personalidad, de estar fluctuando, de estar inércica, de la búsqueda de comodidad, de placer, de garantías, entonces el alma se centra en eso y lo asume. Del momento en que lo sintoniza, lo asume como su planificación interna. Hasta que las mismas energías, conciencias, jerarquías que le han ofrecido esto, le actualizan la planificación. Quiere decir, si no se terminaron los ciclos de expresión de lo que ya le fue ofrecido como planificación, se le van agregando acciones suplementarias dentro del marco de esa planificación que el alma va aceptando y va enhebrando con las características evolutivas que ya tenga. Porque esto depende del nivel de despertar anímico, que a su vez depende del nivel de despertar monádico. Entonces, en esa instancia es donde según el alma esté o no despierte, en qué grado, puede ofrecerle al ego
por carácter transitivo, también va a tener un grado de lucidez, de despertar, también podemos decir de iluminación, para que él asuma la contraparte que en la materia ya esté para ser ejecutada. Porque al principio, básicamente, la planificación interna es una cuestión íntima del alma con la realidad planetaria. A medida que el ego va respondiendo a los estímulos de entrenamiento, los estímulos evolutivos, que va quemando fases de identificación compulsiva con lo material y empieza a abrirse a la búsqueda subjetiva, entonces ahí el ego empieza a recibir estímulos cuando está desencarnado que lo habilitan para ser un auxiliar, ya una extensión del alma con claridad de lo que tendría que ser hecho, aunque sea parcial esa claridad y en etapas, de lo que tendría que ser hecho como movimiento de pinzas, el alma haciendo lo suyo en el nivel anímico y el ego haciendo lo suyo en el marco del sumergimiento en la personalidad. Porque en realidad lo que el alma va concretando es un dominio. Cuando se dice que el ego va despertando a la vida interna, en realidad el alma está dominando la conciencia egoica para que ella, en representación del alma, vaya llevando la personalidad en un arco de reversión para servir a la vida interna, para descubrir la vida interna como meta en primera instancia y después mantenerse ofrecida para ser en la materia herramienta de la vida interna. Entonces la planificación interna, como decíamos, es inherente al alma, la va volcando, la presenta en una ceremonia al ego y el ego va intentando cumplir con ella. La ley de olvido, que es que cuando el ego ingresa a la materia, borra toda noción de lo que el ego tiene de la vida interna, tanto del inmediato paso por la vida interna, quiere decir de su arribo reciente del mundo interno al mundo externo, como de encarnaciones anteriores. Entonces el ego queda en una posición real de un gran trabajo de templanza, por esa ley de olvido, de rescatar su relación con la realidad interna. Y eso es un trabajo que en todas las encarnaciones el ego no puede evitar, no puede esquivar ese trabajo, porque es el principal de los eslabones para que él fortalezca su relación con la vida interna. Entonces el ego tiene que romper la influencia, la subyugación que ejerce la materia sobre él, para que al neutralizar gradualmente esa subyugación, él vaya entrando en una sintonía sutil con la realidad interna, que él vaya descubriendo a medida que neutraliza esa subyugación, que él no es material, que en realidad él tiene un origen interno. Y a medida que él confirma en su conciencia que él tiene un origen interno, es que el alma lo asiste en el rescate de estímulos vibratorios que en realidad son el lenguaje con el cual el alma le va a revelar fases de la planificación interna, porque en el nivel interno, cuando el alma le pasa las informaciones de la planificación al ego, no le habla, no son ideas, son estímulos vibratorios, son acordes vibratorios. Bueno, ahí tiene una injerencia muy grande la ley de karma, porque nuestra humanidad rompió varias barreras, tiene unos récords bárbaros. Podríamos decir que ganaríamos los panamericanos cósmicos de desvío y de rechazo. Sí, entonces ahí empieza a trabajar muy finito la ley de karma, que requiere de algunas herramientas que no puede evitar utilizar, que son los ejecutores kármicos. La ley de karma necesita esos monstruos encarnados. Claro, si nuestra humanidad se la pasa generación tras generación confirmando el desvío. A ver, un monstruo no lleva un acuerdo con el cosmos jamás. El cosmos lo usa sin que se dé cuenta. Porque la conciencia, a medida que evoluciona, va tomando nociones puntuales, ciertas, de que hay un compromiso interno, íntimo, cósmico. Pero cuando se está en ese nivel de brutalidad, de animalidad, esos seres piensan que son dioses. No están entendiendo ni dándose cuenta que están siendo manipulados, por decirlo de algún modo, por la ley de karma para usarlos en su condición bruta y animal. Entonces, esos seres encarnan prácticamente sin ningún tipo de planificación superior. Nada. La planificación que ellos tienen para ingresar a la materia la desconocen, porque están siendo puestos en caja por la ley de karma que los tira al lugar donde quiere que estén
y les abre las posibilidades. La ley de karma digita las posibilidades para que esos seres no dejen de estar encarnados sin ser los ejecutores kármicos que se está necesitando para una humanidad que los atrae. Entonces pueden pasar encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones, y esos ejecutores kármicos van a hacer su tarea impecablemente. ¿Por qué? Porque están alimentados por una relación que es perfecta, que es la de seres primitivos e involutivos con fuerzas involutivas que los van a alimentar para que ellos puedan ejecutar ese rol, ese papel. Entonces, si hay alguien que hace bien su papel, es un Hitler, un Julio César y otros tantos, un Mussolini, cualquier dictador, cualquier estafador, cualquier psicópata, hacen perfectamente su papel. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad se ganó esos ejecutores kármicos. Entonces, hay detalles más, detalles menos dentro de ese marco, pero nosotros atraemos y ponemos en actividad esos ejecutores. Su alma no está abasteciendo nada. Por decirlo de un modo claro, el alma lo único que alimenta en esos seres es la fisiología y el metabolismo. Porque si no pone eso el alma, esos seres no pueden estar encarnados. Después, la relación de esos seres, más allá del alimento metabólico y fisiológico del alma, la relación de esos seres es con las fuerzas disuasivas. Los alimenta ese campo bruto de fuerzas involutivas. Están alineados en horizontal, por eso algunos de ellos tienen tanto poderío para ejecutar aspectos que son estrictamente materiales. Hitler no tenía el poder que tuvo como ejecutor kármico porque estuviera alineado en vertical con su alma. El nexo con su alma era fisiológico y metabólico, nada más. ¿Qué estaba haciendo la jerarquía planetaria, la conciencia planetaria? Utilizándolo como un ejecutor kármico. Entonces se pudo alinear en horizontal con una fuerza, pero increíble en ciertas etapas. Pero en horizontal, alineado con las fuerzas de la materia, con las fuerzas etérico-físicas, astrales, mentales, planetarias. Entonces se abastecía de eso, era fuerza bruta nada más, que la aplicaba de un modo incoherente, injusto, brutal, psicopático, tal como las influencias de las fuerzas involutivas pueden implantar o sostener en un ser que no tiene ningún matiz de alineación interna. Porque cuando un ser no tiene ningún matiz de alineación interna y solamente está siendo alimentado fisiológica y metabólicamente para estar encarnado nada más, como le doy la corriente básica para que funcione la lamparita, entonces esos seres se tornan realmente fieras, porque no hay ningún tipo de energía que esté ahí menguando, que esté ahí eclipsando en alguna manera, neutralizando en alguna manera la brutalidad de la influencia abierta y total que las fuerzas disuasivas tienen sobre ellos. Nosotros no nos damos cuenta cómo el alma, en alguna medida, está continuamente ofreciendo herramientas vibratorias, energías, asistencia para que podamos recuperarnos de esos momentos donde caemos en el pozo de identificación con las fuerzas de la materia. La jerarquía y el alma saben dónde se tiene que cortar el resto del abastecimiento cuando el ser está totalmente cerrado a un cierto tipo de influencia. Entonces ahí queda a expensas del alimento bruto de la materia. Y cuando la jerarquía y la ley de karma lo consideran, le cortan el vínculo con la materia y desencarnan. Sí, tienen trabajo en una civilización como la nuestra, tienen trabajo, pero durante un montón de generaciones, no se jubilan. Eso no se jubilan. Va a terminar la transición planetaria y todos esos van a seguir trabajando. Claro, porque ese pacto con el diablo, simbólicamente hablando, es genuino, es efectivo. De no mediar sintonía interna, el proceso de purificación podría requerir grandes consumos de energía. Por el contrario, un estado de alineación, atento y en genuina disponibilidad permitiría un tratamiento y transcurso más equilibrados, fomentando una síntesis en el marco purificatorio donde la posibilidad de transitar aquello con suficiente armonía no fuera una utopía.
El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos con el título del próximo programa: Hacer espiritualidad práctica y transformarse. Vamos a la reflexión del día de hoy. No veréis jamás más allá de lo que os sea otorgado. No olvidéis de esto. Así podréis comprobar en la vivencia de la humildad que vuestros límites solo parcialmente son de vuestra incumbencia y gobierno. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.